En la propia boda de mi hijo, la recién casada se inclinó y me susurró con voz helada. Debería empezar a preparar su declaración de bienes. No esperaba que solo 3 días después, una demanda voluminosa llegaría a mi mesa, acusándome de malversación, llamándome vieja estafadora, e incluso diciendo que me apropié del dinero de mi propio hijo. Lo que más me dolió no fueron las calumnias, sino el silencio de mi hijo. Pero la vida siempre encuentra la manera de que la verdad salga a la luz. 3 días después, la policía no vino a mi casa, fue a la suya. Cuando se leyó la orden de arresto, mi nuera se desplomó justo en la entrada, y yo, una madre de 59 años, ya tenía preparado el último movimiento para darle la vuelta a toda esta partida. Acompáñenme hasta el final de este viaje en busca de justicia. Soy Elena Rivera. Este año cumplo 59 años. La gente suele decir que las mujeres de esta edad deberían disfrutar de su jubilación, de la compañía de sus hijos y nietos, pero mi vida, justo en el día más importante de mi hijo, tomó un rumbo que ni en sueños me habría atrevido a imaginar. Al atardecer del 12 de noviembre, la hacienda Cocoyoc en Morelos se sumía en un resplandor ámbar. Los centenarios muros de piedra de la mansión proyectaban una majestuosidad serena, en total contraste con la opulencia y el bullicio de la fiesta. Santiago, mi único hijo, estaba allí. Vestía un elegante traje negro, su cabello pulcramente peinado, sus ojos rebosantes de amor al mirar a la chica frente a él. Catalina Morales, mi nueva nuera, una abogada de negocios de 30 años, perspicaz y ambiciosa. Hoy, con un exquisito y deslumbrante vestido de novia de encaje blanco inmaculado, pero detrás de su radiante sonrisa, siempre sentí una fría intención que mi instinto de madre no me permitía ignorar. La música de mariachi resonaba, el embriagador aroma del jazmín se esparcía por el aire, mezclándose con el olor de las velas perfumadas y el vino. Debería haber llorado de felicidad. Debería haber sido la madre más orgullosa de la noche, pero mi corazón estaba apesadumbrado. Una roca invisible oprimía mi pecho. Me senté en el asiento de honor, tratando de mantener una sonrisa en mis labios. Cuando Santiago deslizó el anillo de bodas en el dedo de Catalina, vi cómo su mano temblaba ligeramente por la emoción. Mi hijo amaba a esta chica con todo su corazón inocente. ¿Y Catalina? Ella aceptó el anillo con calma. Sus ojos no miraban a Santiago, sino que recorrían rápidamente la multitud de invitados. Su mirada se detuvo en un rincón. Allí estaba doña Sofía Morales, la madre de Catalina, sentada junto a un hombre mayor. Ella vestía un elegante vestido azul marino, con un collar de perlas grandes. Asintió levemente a Catalina, con una media sonrisa enigmática en los labios. La ceremonia terminó. Los invitados comenzaron a moverse hacia el área de la fiesta al aire libre. El tintineo de las copas resonaba. Felicitaciones vacías llenaban el aire. Sostuve una copa de vino en mi mano, caminando sin rumbo entre las mesas cubiertas con manteles blancos. Necesitaba un poco de aire para respirar. Al pasar junto a un grupo de personas reunidas cerca de la fuente, reconocí la voz de Catalina. Se había cambiado a un vestido de noche más sencillo, sosteniendo una copa de champán, riendo y charlando con sus amigos abogados de la oficina de Polanco. Todos eran jóvenes, exitosos y emanaban la arrogancia de la nueva clase alta. Pensé en acercarme a saludar, pero mis pies se detuvieron al escuchar mi nombre. ¿Mi suegra, Elena Rivera? Catalina se rió entre dientes, agitando ligeramente su copa de vino. Ella es de la vieja escuela. Una mujer tradicional, que guarda su dinero en una caja fuerte y le tiene miedo a la tecnología. Pero... bajó la voz. Pero en el silencio del rincón del jardín,
Cada palabra llegó a mis oídos con una claridad cortante. Ahora soy oficialmente parte de la familia Rivera. Habrá mucho trabajo por hacer para transparentar los bienes heredados. Estoy segura de que habrá descubrimientos interesantes. Ella cree que ha mantenido en secreto la tecnología de baterías biológicas del difunto Eduardo. Pero soy abogada de negocios. Sé cómo sacar a la luz las cosas. Un hombre del grupo se rió. Cuidado, Catalina. Las viejas mexicanas son muy celosas de sus propiedades. No te preocupes. En la propia boda de mi hijo, la recién casada se inclinó y me susurró con voz helada. Debería empezar a preparar su declaración de bienes. No esperaba que solo 3 días después, una demanda voluminosa llegaría a mi mesa, acusándome de malversación, llamándome vieja estafadora, e incluso diciendo que me apropié del dinero de mi propio hijo. Lo que más me dolió no fueron las calumnias, sino el silencio de mi hijo. Pero la vida siempre encuentra la manera de que la verdad salga a la luz. 3 días después, la policía no vino a mi casa, fue a la suya. Cuando se leyó la orden de arresto, mi nuera se desplomó justo en la entrada, y yo, una madre de 59 años, ya tenía preparado el último movimiento para darle la vuelta a toda esta partida. Acompáñenme hasta el final de este viaje en busca de justicia. Soy Elena Rivera. Este año cumplo 59 años. La gente suele decir que las mujeres de esta edad deberían disfrutar de su jubilación, de la compañía de sus hijos y nietos, pero mi vida, justo en el día más importante de mi hijo, tomó un rumbo que ni en sueños me habría atrevido a imaginar. Al atardecer del 12 de noviembre, la hacienda Cocoyoc en Morelos se sumía en un resplandor ámbar. Los centenarios muros de piedra de la mansión proyectaban una majestuosidad serena, en total contraste con la opulencia y el bullicio de la fiesta. Santiago, mi único hijo, estaba allí. Vestía un elegante traje negro, su cabello pulcramente peinado, sus ojos rebosantes de amor al mirar a la chica frente a él. Catalina Morales, mi nueva nuera, una abogada de negocios de 30 años, perspicaz y ambiciosa. Hoy, con un exquisito y deslumbrante vestido de novia de encaje blanco inmaculado, pero detrás de su radiante sonrisa, siempre sentí una fría intención que mi instinto de madre no me permitía ignorar. La música de mariachi resonaba, el embriagador aroma del jazmín se esparcía por el aire, mezclándose con el olor de las velas perfumadas y el vino. Debería haber llorado de felicidad. Debería haber sido la madre más orgullosa de la noche, pero mi corazón estaba apesadumbrado. Una roca invisible oprimía mi pecho. Me senté en el asiento de honor, tratando de mantener una sonrisa en mis labios. Cuando Santiago deslizó el anillo de bodas en el dedo de Catalina, vi cómo su mano temblaba ligeramente por la emoción. Mi hijo amaba a esta chica con todo su corazón inocente. ¿Y Catalina? Ella aceptó el anillo con calma. Sus ojos no miraban a Santiago, sino que recorrían rápidamente la multitud de invitados. Su mirada se detuvo en un rincón. Allí estaba doña Sofía Morales, la madre de Catalina, sentada junto a un hombre mayor. Ella vestía un elegante vestido azul marino, con un collar de perlas grandes. Asintió levemente a Catalina, con una media sonrisa enigmática en los labios. La ceremonia terminó. Los invitados comenzaron a moverse hacia el área de la fiesta al aire libre. El tintineo de las copas resonaba. Felicitaciones vacías llenaban el aire. Sostuve una copa de vino en mi mano, caminando sin rumbo entre las mesas cubiertas con manteles blancos. Necesitaba un poco de aire para respirar. Al pasar junto a un grupo de personas reunidas cerca de la fuente, reconocí la voz de Catalina. Se había cambiado a un vestido de noche más sencillo, sosteniendo una copa de champán,
riendo y charlando con sus amigos abogados de la oficina de Polanco. Todos eran jóvenes, exitosos y emanaban la arrogancia de la nueva clase alta. Pensé en acercarme a saludar, pero mis pies se detuvieron al escuchar mi nombre. ¿Mi suegra, Elena Rivera? Catalina se rió entre dientes, agitando ligeramente su copa de vino. Ella es de la vieja escuela. Una mujer tradicional, que guarda su dinero en una caja fuerte y le tiene miedo a la tecnología. Pero... bajó la voz. Pero en el silencio del rincón del jardín, cada palabra llegó a mis oídos con una claridad cortante. Ahora soy oficialmente parte de la familia Rivera. Habrá mucho trabajo por hacer para transparentar los bienes heredados. Estoy segura de que habrá descubrimientos interesantes. Ella cree que ha mantenido en secreto la tecnología de baterías biológicas del difunto Eduardo. Pero soy abogada de negocios. Sé cómo sacar a la luz las cosas. Un hombre del grupo se rió. Cuidado, Catalina. Las viejas mexicanas son muy celosas de sus propiedades. No te preocupes. En su pecho tenía el logotipo de la Fiscalía de la ciudad. ¿Señora Elena Rivera?, preguntó el hombre, con voz seca y sin emoción. Soy yo, respondí, con la voz ronca. Soy empleado de la Fiscalía. Tenemos una citación y una demanda en su contra. Le pedimos que firme la recepción. Abrí la puerta. Mis manos temblaban al tomar el bolígrafo que me ofrecía. ¿Una demanda? ¿De quién? La demandante es la señorita Catalina Morales. Todos los detalles están en los documentos. Tiene 24 horas para contactar a un abogado. El nombre: Catalina Morales. Resonó como un disparo. Firmé mi nombre, con una caligrafía temblorosa y torcida. El hombre me entregó un voluminoso sobre marrón, se dio la vuelta fríamente y se fue, dejándome sola en el patio de mi casa, bañado por el sol. Abracé con fuerza el sobre contra mi pecho, sintiendo como si abrazara una bomba de tiempo. Entré tambaleándome a la casa. Me dejé caer en el sofá. La sala de estar de repente se volvió sofocante. Mis manos temblaban tanto que casi rompí el sobre al abrirlo. Dentro había una pila de papeles gruesos, cuidadosamente sujetados. En la primera página, las letras en negrita me golpearon los ojos, rojas y crueles. Demanda, acusación de fraude financiero y malversación de fondos hereditarios. Demandada: Elena Rivera. Demandante: Catalina Morales. En representación de los intereses del señor Santiago Rivera. Me quedé atónita. En representación de los intereses de Santiago, ¿se atrevió a usar el nombre de mi hijo para demandarme? Pasé las páginas, mis ojos nublados por las lágrimas. Las palabras legales, secas pero crueles, bailaban ante mis ojos. Malversación, fraude, ocultación de bienes, apropiación. La señora Elena Rivera ha aprovechado su administración del fideicomiso verde, para ocultar y malversar fondos que deberían pertenecer al único heredero legítimo, el señor Santiago Rivera. Transacciones no transparentes, falta de auditoría independiente, indicios de transferencias de dinero al extranjero. Nuestro cliente tiene motivos para creer que la señora Elena Rivera está operando secretamente una compleja red de inversiones utilizando los activos del fideicomiso para beneficio personal, despojando a su propio hijo de sus derechos. Cada frase, cada palabra, era como una puñalada en mi corazón. ¿Yo? ¿Malversar el dinero de mi propio hijo? Toda mi vida, desde la muerte de Eduardo, había vivido con frugalidad, ahorrando. Había usado mis conocimientos y mi perspicacia para invertir, multiplicando la pequeña cantidad inicial de dinero en una fortuna colosal solo para Santiago. Lo escondí porque quería que fuera independiente. Quería que creciera, sin que el dinero lo corrompiera. Y ahora,
Ese sacrificio silencioso se distorsionaba en un crimen detestable. Catalina me llamó vieja estafadora. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? Los estados financieros adjuntos eran escalofriantemente detallados. Ella me había estado investigando mucho antes de poner un pie en esta casa. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si alguien me estuviera oprimiendo el corazón. Pero el dolor de la demanda no era nada comparado con el miedo que me invadía. Santiago, mi hijo, ¿qué pensaría de todo esto? Con manos temblorosas, agarré el teléfono y marqué el número de Santiago. Tut, tut, tut. El timbre se prolongó infinitamente. Cada segundo era una tortura. Por favor, contesta. Hijo, contesta. Susurré. Las lágrimas comenzando a caer sobre las páginas blancas. Finalmente, al otro lado se conectó la línea. ¿Hola? La voz de Santiago resonó. Pero qué extraña, fría, distante, sin el calor de mi hijo que solía llamarme mamá querida. Santiago, ¿sabes lo que está pasando? Grité rompiendo a llorar. Catalina, tu esposa, me demandó. Envió una demanda a la fiscalía. Dice que soy una estafadora. Dice que le robé tu dinero. El silencio se apoderó de la otra línea. Un silencio más aterrador que 1000 insultos. Luego Santiago habló. Su voz era monótona, como si estuviera leyendo un texto preparado. Mamá, yo no sé qué decir. Catalina me acaba de enviar una copia de la demanda. ¿Le crees? Dije con la voz entrecortada. Soy tu madre. Te crié. ¿Alguna vez te he quitado un céntimo? Todo es un malentendido. ¿Puedo explicarlo? Mamá, vaciló Santiago, y luego su voz se volvió más firme, no solo el fideicomiso verde. Ese es el dinero que invertí para ti. Lo mantuve en secreto para protegerte. Intenté defenderme desesperadamente. ¿Protegerme a mí o proteger tu propio imperio? Santiago preguntó de vuelta, con amargura. Catalina dice que estás transfiriendo dinero al extranjero. Ella solo quiere proteger tus intereses. Yo creo que deberías hablar con un abogado. Me quedé petrificada. El mundo entero se derrumbó a mis pies. Mi hijo, el hijo al que amaba más que a mi propia vida, ahora estaba del lado de una extraña para acusar a su madre. Santiago, ¿no me crees? Pregunté, mi voz un hilo, débil. Yo no quiero meterme en esto, ¿entiendes, mamá? Dijo rápidamente, su voz llena de evasión. Estoy muy ocupado con el nuevo proyecto en Santa Fe. Habla con el abogado de Catalina. Adiós, mamá. Clic. El teléfono se desconectó. Los tut, tut, sin vida sonaron, fríos y crueles. Dejé caer el teléfono al suelo. Todo mi cuerpo se sintió como piedra. Me senté allí, sola en la gran sala de estar, rodeada de documentos judiciales con sellos rojos brillantes. El dolor ya no era ira o miedo. Era desesperación absoluta, calumniada por mi nuera, traicionada por mi propio hijo. Me sentí desnuda, humillada, despojada de la dignidad de una madre, de una mujer honesta. Vieja estafadora, esa frase resonaba en mi cabeza. Miré por la ventana. El sol seguía brillando. Pero en mi corazón, la oscuridad lo había cubierto todo. Mis lágrimas se habían secado. Apreté las manos en puños. Las uñas se clavaron en mi piel hasta sangrar. Pensaban que era una vieja débil. Pensaban que me derrumbaría y entregaría toda la fortuna que Eduardo me había dejado. Miré el retrato de mi marido sobre la chimenea. Sus ojos parecían animarme. Me sequé las últimas lágrimas que quedaban en mis mejillas. Una llama de ira comenzó a encenderse entre las cenizas de la herida. No dejaría que esto terminara así.
No dejaría que mi honor fuera pisoteado. No dejaría que mi honor fuera pisoteado, y no dejaría que mi hijo siguiera siendo manipulado por esa mujer malvada. Si Catalina quería la guerra, le daría la guerra, creando venganzas contadas de manera justa. Me levanté, recogí el teléfono. Necesitaba un abogado. No cualquier abogado, sino el mejor. El viaje de Elena Rivera en busca de justicia acababa de comenzar. No podía quedarme sentada esperando la muerte en mi casa de Coyoacán. Cada minuto que pasaba, la imagen de Santiago, hablando por teléfono con su voz fría, me obsesionaba. No podía aceptar que mi propio hijo creyera más a una extraña que a su propia madre. Tenía que verlo. Tenía que mirarlo a los ojos. Tomé un taxi. A Colonia Roma Norte. Le dije al conductor, con la voz quebrada. El coche arrancó. Apreté mi bolso. Dentro estaban los viejos documentos bancarios que había encontrado a toda prisa. Mis manos sudaban, frías como el hielo. Las calles de la Ciudad de México esta tarde estaban abarrotadas. Los claxones resonaban como si quisieran rasgar mis tímpanos. Pero mi mente tenía un único objetivo: Santiago. El coche se detuvo frente al lujoso edificio de apartamentos. Este era el hogar de Santiago y Catalina. Un edificio moderno, con paredes de cristal brillantes. Muy diferente del aspecto antiguo y sobrio de mi casa. Pagué, bajé del coche, con las piernas temblorosas. El guardia del edificio me miró con preocupación, pero me dejó subir al reconocerme como la madre del propietario. Me detuve frente a la puerta del apartamento 402. Respiré hondo para calmarme. Luego extendí la mano y toqué el timbre. Silencio. Toqué de nuevo. Con más fuerza. La pesada puerta de madera se abrió lentamente. Santiago estaba allí. Vestía ropa de casa gris. Su rostro demacrado. Ojeras oscuras debajo de los ojos. Parecía 10 años mayor en solo 3 días. «¿Mamá?», exclamó. Su voz llena de sorpresa y un poco de pánico. No abrió la puerta para invitarme a pasar. Se paró bloqueando el paso. «Déjame entrar, Santiago», dije, tratando de mantener la calma. «Catalina no está en casa». Vaciló, mirando hacia adentro. «Vine a verte a ti, no a ella». Lo aparté, colándome dentro. El apartamento estaba frío. Esa fue mi primera impresión. El espacio amplio estaba decorado con muebles minimalistas, cuadros abstractos sin alma, colgados en paredes blancas. No había un solo jarrón de flores, ni una sola foto familiar. Todo estaba impecablemente limpio, casi estéril. Dejé mi bolso sobre la mesa de cristal. Me volví para mirar a mi hijo. Santiago estaba encogido, con las manos en los bolsillos evitando mi mirada. «Santiago, tienes que escucharme», comencé, mi voz temblorosa pero firme. Él quería que fueras independiente. Invertí en secreto, para proteger tu patrimonio, evitar la inflación, evitar riesgos. Nunca, lo oyes bien, nunca toqué un solo centavo para mí. Santiago suspiró, llevándose las manos a las sienes. «Mamá, déjame terminar». Lo interrumpí. Y en cuanto a mis inversiones en otras empresas, ese es mi dinero propio. Lo ahorré desde que eras pequeño. Del dinero de la venta de la tierra de tu abuelo materno. Es completamente independiente de tu fondo. Lo escondí porque no quería que te volvieras dependiente. Y tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de que te descubrieran lavando dinero? Santiago levantó la vista de repente, con voz aguda. Me quedé atónita. ¿Qué? Santiago se acercó a la mesa. Tomó la pila de documentos que supuse que Catalina le había dejado para estudiar. Los hojeó ruidosamente, exactamente como lo hacía su esposa.
Catalina es abogada de negocios. No lo olvides. La voz de Santiago se volvió extraña, llena de jerga profesional que estoy segura que no entendía completamente. Ella me mostró los estados de cuenta. Las transacciones de dinero a Panamá, Belice, no tienen tu nombre, pero provienen de una cuenta vinculada al fondo. ¿Cómo explicas el blanqueo del flujo de dinero? Yo no transferí dinero a ningún lado. Eso es una calumnia, grité. Ella dice que los documentos que le diste al banco no eran lo suficientemente transparentes, continuó Santiago, sin escucharme. Ella encontró indicios de que transferiste dinero al extranjero sin recibos. Ella dice que estás operando un sistema de préstamos clandestinos. Ella dice que solo está tratando de salvarte de perder todos tus bienes si las autoridades intervinieran para incautarlos. Miré a mi hijo. Estaba repitiendo las palabras de su esposa como una máquina. Sus ojos ya no mostraban confianza, solo sospecha y un miedo vago al dinero. ¿Crees más esos papeles sin alma que la palabra de tu madre? Me acerqué, agarrándolo por el hombro de su camisa. Santiago, mírame. Tu padre murió, y me quedé viuda para criarte. Hice todo por ti. ¿Ahora crees que soy una criminal? Santiago me quitó la mano. Un gesto tan brusco como cruel. Mamá. No lo sé. Se frotó la cabeza con las manos, con expresión de dolor. Solo quiero paz. No quiero problemas legales. Catalina dice que si sigues siendo obstinada, incluso tus bienes personales serán embargados. Yo creo que deberías irte. ¿Me estás echando? Las lágrimas brotaron de mis ojos. No te estoy echando. ¿Pero qué haces aquí? ¿Pelear? Se dio la vuelta. Trabaja con tu abogado. Lo siento. Justo en ese momento, sonó el ascensor en el pasillo. Una vecina paseaba a su perro por la puerta abierta del apartamento. Se detuvo mirándome fijamente, una anciana llorando, y a Santiago, de pie con una expresión de ira. Sus ojos estaban llenos de curiosidad y escrutinio. Santiago notó esa mirada. Su rostro se puso rojo de vergüenza. El orgullo de un hombre exitoso no le permitía que un extraño viera esa escena. Corrió hacia la puerta, empujándome ligeramente por el hombro. Mamá, vete. Por favor. No armes más escándalos aquí. El empujón no fue fuerte, pero fue suficiente para hacerme tambalear hacia el pasillo. Santiago. Llamé a mi hijo, con la voz rota. ¡Clic! La puerta se cerró de golpe justo en mis narices. El sonido del cerrojo resonó secamente desde el interior. Me quedé paralizada en el pasillo vacío. La vecina me miró una vez más, y luego se fue directamente con su perro, murmurando algo con desprecio. Toqué la fría puerta de madera. Dentro estaba mi hijo, el niño al que solía arrullar cada noche. Ahora se escondía de su madre por las mentiras de otra mujer. El silencio de Santiago. La forma en que me apartó la mano. La forma en que cerró la puerta. Todo eso dolía más que cualquier condena. Había sido empujada al límite. Me arrastré hacia el ascensor. En mi pecho, el dolor se transformó gradualmente. Ya no era una súplica débil. La desesperación había tocado fondo. Y desde esa profundidad, una verdad cruel emergió. Mi hijo había sido completamente manipulado. Y si no me levantaba y luchaba, él quería que fueras independiente. Invertí en secreto para proteger tu patrimonio, evitar la inflación, evitar riesgos. Nunca, lo oyes bien, nunca toqué un solo centavo para mí. Santiago suspiró, llevándose las manos a las sienes. Mamá, déjame terminar. Lo interrumpí.
Y en cuanto a mis inversiones en otras empresas, ese es mi dinero propio. Lo ahorré desde que eras pequeño. Del dinero de la venta de la tierra de tu abuelo materno. Es completamente independiente de tu fondo. Lo escondí porque no quería que te volvieras dependiente. Y tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de que te descubrieran lavando dinero? Santiago levantó la vista de repente, con voz aguda. Me quedé atónita. ¿Qué? Santiago. Se acercó a la mesa. Tomó la pila de documentos que supuse que Catalina le había dejado para estudiar. Los hojeó ruidosamente, exactamente como lo hacía su esposa. Catalina es abogada de negocios. No lo olvides. La voz de Santiago se volvió extraña, llena de jerga profesional que estoy segura que no entendía completamente. Ella me mostró los estados de cuenta. Las transacciones de dinero a Panamá, Belice, no tienen tu nombre, pero provienen de una cuenta vinculada al fondo. ¿Cómo explicas el blanqueo del flujo de dinero? Yo no transferí dinero a ningún lado. Eso es una calumnia, grité. Ella dice que los documentos que le diste al banco no eran lo suficientemente transparentes, continuó Santiago, sin escucharme. Ella encontró indicios de que transferiste dinero al extranjero sin recibos. Ella dice que estás operando un sistema de préstamos clandestinos. Ella dice que solo está tratando de salvarte de perder todos tus bienes si las autoridades intervinieran para incautarlos. Miré a mi hijo. Estaba repitiendo las palabras de su esposa como una máquina. Sus ojos ya no mostraban confianza, solo sospecha y un miedo vago al dinero. ¿Crees más esos papeles sin alma que la palabra de tu madre? Me acerqué, agarrándolo por el hombro de su camisa. Santiago, mírame. Tu padre murió. Y me quedé viuda para criarte. Hice todo por ti. ¿Ahora crees que soy una criminal? Santiago me quitó la mano. Un gesto tan brusco como cruel. Mamá. No lo sé. Se frotó la cabeza con las manos, con expresión de dolor. Solo quiero paz. No quiero problemas legales. Catalina dice que si sigues siendo obstinada, incluso tus bienes personales serán embargados. Yo creo que deberías irte. ¿Me estás echando? Las lágrimas brotaron de mis ojos. No te estoy echando. ¿Pero qué haces aquí? ¿Pelear? Se dio la vuelta. Trabaja con tu abogado. Lo siento. Justo en ese momento, sonó el ascensor en el pasillo. Una vecina paseaba a su perro por la puerta abierta del apartamento. Se detuvo mirándome fijamente, una anciana llorando, y a Santiago, de pie con una expresión de ira. Sus ojos estaban llenos de curiosidad y escrutinio. Santiago notó esa mirada. Su rostro se puso rojo de vergüenza. El orgullo de un hombre exitoso no le permitía que un extraño viera esa escena. Corrió hacia la puerta, empujándome ligeramente por el hombro. Mamá, vete. Por favor. No armes más escándalos aquí. El empujón no fue fuerte, pero fue suficiente para hacerme tambalear hacia el pasillo. Santiago. Llamé a mi hijo, con la voz rota. ¡Clic! La puerta se cerró de golpe justo en mis narices. El sonido del cerrojo resonó secamente desde el interior. Me quedé paralizada en el pasillo vacío. La vecina me miró una vez más, y luego se fue directamente con su perro, murmurando algo con desprecio. Toqué la fría puerta de madera. Dentro estaba mi hijo, el niño al que solía arrullar cada noche. Ahora se escondía de su madre por las mentiras de otra mujer. El silencio de Santiago. La forma en que me apartó la mano. La forma en que cerró la puerta. Todo eso dolía más que cualquier condena. Había sido empujada al límite. Me arrastré hacia el ascensor. En mi pecho, el dolor se transformó gradualmente.
Ya no era una súplica débil. La desesperación había tocado fondo. Y desde esa profundidad, una verdad cruel emergió. Mi hijo había sido completamente manipulado. Y si no me levantaba y luchaba, quiero que mi hijo vea la verdadera cara de su esposa. De acuerdo, asintió Solís. Pero necesito su cooperación absoluta. A partir de este momento, no debe contactar a Santiago ni a Catalina. Que piensen que tiene miedo, que se está encogiendo. Su silencio hará que Catalina se confíe. Entiendo. Firmé la contrademanda. El trazo fuerte se hundió en el papel blanco. Elena Rivera. Ya no era una víctima. Solís recogió el documento y lo guardó en la carpeta. Ahora vaya a casa. Y descanse. Cuide su jardín. El resto, déjemelo a mí. Salí de la oficina de Solís. El sol del mediodía, en la Roma Norte, brillaba a través de las jacarandás. Por primera vez en 3 días, sentí que mis pulmones se expandían, respirando aire fresco. Tomé un taxi de regreso a Coyoacán. En mi corazón, el miedo había desaparecido, dando paso a una voluntad de hierro. Catalina pensó que era la cazadora y yo la presa vieja, pero olvidó una cosa. Nadie protege su nido con más ferocidad que una madre. Ella había despertado a la bestia dentro de mí. Y ahora, una de las historias de venganza más feroces comenzaba oficialmente. 3 días pasaron desde el ruidoso allanamiento en Polanco. 3 días largos, como 3 siglos. Me encerré en mi casa de Coyoacán, siguiendo al pie de la letra el consejo de mi abogado. El silencio es oro. Apagué el timbre del teléfono fijo y solo mantuve mi móvil conmigo. Cada pequeño ruido en la calle me hacía sobresaltarme. Regaba las plantas, cocinaba, limpiaba los recuerdos de Eduardo, pero mi mente divagaba hacia el lujoso apartamento de Polanco. ¿Habría llegado ya nuestra contrademanda? ¿Se estaría burlando Catalina de mi silencio? Mañana del 19 de noviembre. Estaba sentada en la mesa del comedor. Mi taza de café negro se había enfriado hace mucho tiempo. La quietud de la casa contrastaba completamente con la tormenta que rugía en mi interior. Ring. 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 El teléfono móvil sobre la mesa vibró violentamente. La pantalla mostraba el nombre que más esperaba y también el que más temía. Santiago. Dudé un segundo. Solís me había dicho que no me pusiera en contacto activamente, pero no me había prohibido contestar si Santiago llamaba. Además, el timbre sonaba inusualmente urgente. Asustado, contesté. Mamá. Solo una palabra, pero mi corazón se encogió. La voz de Santiago estaba quebrada, temblorosa, mezclada con una respiración agitada. Ya no era la frialdad distante de los días anteriores. Mi hijo estaba aterrorizado. Santiago, cálmate. ¿Qué pasa, hijo?, pregunté, agarrando el borde de la mesa. La policía. La policía está aquí. ¿En mi casa?, tartamudeó Santiago, su voz mezclada con ruidos, fuertes pisadas y órdenes severas de fondo. Están registrando. ¡Mamá! Están poniendo todo patas arriba. ¿La policía?, fingí sorpresa, aunque en mi corazón un rayo de esperanza comenzaba a encenderse. ¿Qué hacen allí? Dicen que tienen una orden de registro. Mamá, no vienen a buscarte a ti. Vienen a buscar a Catalina. Escuché claramente el chillido de Catalina de fondo. No tienen derecho. Soy abogada. Esto es allanamiento de morada ilegal. Suelten mi computadora. Pero la respuesta fue una voz masculina, grave, autoritaria y fría como el hielo. Siéntese, señorita Morales. Obstaculizar a un oficial en el cumplimiento de su deber
solo aumentará sus cargos. Santiago siguió informando por teléfono, su voz como la de un fantasma. Mamá, esta mañana estábamos desayunando. Catalina estaba preparando una presentación para un cliente. Estaba muy contenta. Incluso me dijo que iba a llevarte a juicio y recuperar la justicia para mí. Luego sonó el timbre. No era un timbre, sino un golpe en la puerta. Cerré los ojos, imaginando la escena. La costosa puerta de roble de Polanco temblaba bajo los golpes de la justicia. Fui a abrir. Contó Santiago. Su respiración agitada. 3 hombres uniformados, liderados por un comandante Hernández. Él mostró un papel con un sello rojo. Una orden de allanamiento urgente. ¿Cómo reaccionó Catalina?, pregunté, tratando de mantener la calma. Se quedó paralizada, mamá, susurró Santiago, como si temiera que alguien lo escuchara. Hace un momento estaba sosteniendo un vaso de jugo de naranja, con la cara alegre. Cuando vio la orden, el vaso se le cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Su rostro se quedó sin una gota de sangre. Retrocedió, chocando contra el borde de la mesa, tartamudeando sin poder hablar. Escuché un ruido. Santiago parecía moverse. «Sabes, mamá, están incautando su computadora de trabajo». Catalina se abalanzó para intentar recuperarla, pero una agente la sujetó firmemente por el brazo. Gritó que la estabas calumniando, que habías sobornado a la policía. Pero el comandante Hernández solo dijo una frase. «Investigamos basándonos en pruebas digitales, señorita. Las IP no mienten. Las IP no mienten». Esa frase resonó en mi cabeza como la melodía más dulce. Solís lo había logrado. Había encontrado el rastro electrónico que Catalina, en su arrogancia, había descuidado dejar. «Santiago, coopera con ellos», le aconsejé, con voz suave pero firme. «No te resistas. Déjalos hacer su trabajo. Yo estoy parado en un rincón de la habitación. Me preguntan sobre las cuentas conjuntas. Mamá, dicen que Catalina es sospechosa de lavado de dinero y falsificación de documentos». «¿Lavado de dinero? ¿Mi esposa?». La voz de Santiago se ahogó, llena de confusión. Pensé que solo quería proteger mi patrimonio. «La verdad saldrá a la luz». «Hijo», dije, con el corazón apretado al escucharlo llorar. Por teléfono, escuché al comandante Hernández dar una orden: incautar todos los equipos electrónicos, revisar la caja fuerte en el dormitorio, llevar a la señorita Morales a la sede para tomarle declaración de inmediato. «No, no voy a ninguna parte. Necesito llamar a mi abogado», gritó Catalina, pero su voz ya estaba quebrada, mezclada con un pánico extremo. El sonido de tacones golpeando el suelo resonó caóticamente, luego el seco tintineo de las esposas. «Mamá, la están esposando», exclamó Santiago con horror en su voz. Ella me miró. Esa mirada, nunca la había visto tan asustada. Ya no era la poderosa abogada, era como un animal acorralado. Me quedé en silencio. No sentí euforia. Solo sentí un alivio escalofriante. La serpiente venenosa había sido atrapada en su guarida, antes de que pudiera inyectar su veneno para matarme. «Santiago, quédate ahí. Marento, no hagas nada. Te llamo después», dije rápidamente y colgué. Me senté aturdida en la silla. La cocina de Coyoacán seguía en silencio. El sol seguía brillando por la ventana, pero mi mundo había cambiado por completo. Catalina Morales, la nuera que me había amenazado hace 3 días, ahora estaba siendo esposada frente a su marido. Me había subestimado. Pensó que yo era una anciana senil, fácil de intimidar. No sabía que, cuando se acorrala a una madre,
Ella luchará con toda su fuerza de supervivencia. Me levanté y salí al jardín. Las bugambilias parecían más brillantes bajo el sol. Respiré hondo. El aire de hoy era tan puro. El juego había cambiado. Ya no era la acusada, era la buscadora de justicia. Y ahora, estaba ansiosa por saber qué había encontrado la fiscalía en la computadora, segura de mi querida nuera. Esta fue realmente una de las historias inolvidables de mi vida. 3 días después del ruidoso allanamiento en Polanco, la mañana del 22 de noviembre, regresé a la oficina del licenciado Solís. Esta vez, mis pasos ya no eran pesados por la ansiedad. Caminaba con decisión, la cabeza erguida. Solís me recibió con una sonrisa discreta, pero sus ojos brillaban con un aire de victoria. Por favor, pase, señora Rivera. No creerá lo que tenemos, dijo, abriendo la puerta de la sala de reuniones. Sobre la gran mesa de madera, una voluminosa pila de documentos estaba cuidadosamente apilada, junto a una laptop y un disco duro portátil sellado en una bolsa de plástico de la fiscalía. ¿Qué encontraron, abogado?, pregunté, sentándome en la silla, mi corazón latiendo rápidamente por la emoción. Solís no respondió de inmediato. Abrió lentamente la laptop, conectándola al proyector. Una imagen apareció en la pantalla grande. Era la copia del extracto bancario que Catalina había incluido en mi demanda. Primera prueba. Falsificación descarada. Solís señaló la pantalla. Este es el archivo original que encontraron en la papelera de reciclaje digital de la computadora de Catalina. Mírelo bien. Amplió una línea de transacción. Ella usó software de edición de fotos profesional para alterar los datos. El número real en la cuenta del fideicomiso verde el 10 de septiembre era de 5 millones de pesos, pero en la copia que presentó al tribunal, ese número se modificó a 500.000 pesos. Ella borró un 0 y creó una orden de transferencia falsa de 4.5 millones de pesos a una cuenta en las Islas Caimán. Me quedé boquiabierta. ¿Se atrevió a falsificar un extracto bancario? Y eso no es todo. Solís presionó otra tecla. También escaneó la firma electrónica de Santiago de un contrato de venta de un coche usado, y luego la pegó en documentos de autorización falsos. Se concedió a sí misma acceso a cuentas secundarias de las que Santiago no tenía conocimiento. Me estremecí. Mi nuera no solo era una abogada codiciosa, era una criminal tecnológica profesional. Segunda prueba. Inversiones sombra, dijo Solís, su voz bajando. ¿Inversiones sombra? ¿Inversiones fantasma? Repetí el nombre que sonaba tan turbio. Así es. Es el nombre de una empresa fantasma creada por Catalina, registrada en una dirección inexistente en las afueras de la Ciudad de México. Una investigación financiera reveló que, durante los últimos 8 meses, ella ha estado vaciando secretamente las cuentas conjuntas de la pareja y también los ahorros personales de Santiago. Solís pasó una página del expediente, empujándola hacia mí. Un total de 2.5 millones de pesos, señora. Ella dividió el dinero en cientos de transacciones de menos de 15.000 pesos para evitar el sistema de alerta automática del banco. Todo eso fue a parar a la cuenta de inversiones sombra, y de ahí se transfirió directamente a 2 cuentas secretas a nombre de su madre, la señora Sofía Morales, en Panamá y Belice. Sentí que la sangre me subía a la cara. ¿Ella le robó el dinero a su marido para enviárselo a su madre? Exacto. Y planeaba culparla a usted de esa malversación, concluyó Solís, su mirada aguda. Esto es un delito de malversación y lavado de dinero organizado. Apreté los puños. La indignación me hizo temblar. Santiago trabajaba día y noche, confiando ciegamente a su esposa sus finanzas, solo para que ella le robara sin piedad,
Pero esto es lo que más me repugna, dijo Solís. Su voz se volvió más aguda. Abrió otra carpeta en la computadora. Aparecieron varias fotos. Me sobresalté. Era yo. Estaba regando las plantas en el jardín. Estaba comprando verduras en el mercado. Estaba sentada tomando café en mi cafetería habitual. Incluso había una foto mía de pie frente a la tumba de Eduardo. Todas fueron tomadas desde lejos, con teleobjetivo. Tercera prueba. Invasión de la privacidad, dijo Solís. En el teléfono de Catalina, la policía encontró cientos de mensajes intercambiados con un detective privado clandestino llamado El Observador. Ella lo había contratado para seguirla a usted durante 6 meses antes de la boda. Quería encontrar sus puntos débiles, quería saber dónde guardaba el dinero, con quién se reunía. Miré las fotos, sintiendo como si miles de hormigas me corrieran por la piel. Me habían estado espiando en mi propia casa. Mis momentos privados más sagrados habían sido observados, juzgados y calculados por otra persona. También hay archivos de audio de sus llamadas telefónicas con el banco, añadió Solís. Ella la había estado escuchando, por eso sabía sobre sus inversiones privadas. No había talento deductivo, solo escuchas telefónicas despreciables. Sentí náuseas. Mi último respeto por la inteligencia de Catalina se había desvanecido. Ella era simplemente una acosadora enferma. Y finalmente, Solís sacó un papel viejo y amarillento. Este es el golpe final. ¿Qué es? Expediente del Tribunal de Puebla. Hace 5 años, Catalina Morales, recién graduada, fue acusada por una empresa constructora de fraude en una disputa de tierras. Había falsificado documentos de propiedad de tierras. El caso se silenció porque ella arregló pagar 950.000 pesos para que la otra parte retirara la demanda. Pero la mancha sigue ahí en el sistema de archivos internos que logré que alguien me extrajera. Solís cerró la laptop con un clac. La habitación quedó en silencio. Señora Rivera. Me miró. Con compasión pero también con determinación. Su nuera no es una mujer descarriada. Es una estafadora profesional. Con antecedentes penales. Ambiciosa. Y extremadamente peligrosa. ¿El matrimonio con Santiago? Eso fue solo un proyecto de negocios para ella. Y usted era un obstáculo que debía ser eliminado. Me recosté en la silla, sintiendo que la fuerza se me agotaba. Pero mi mente estaba más lúcida que nunca. La máscara de Catalina se había caído, hecha pedazos. Detrás del barniz de abogada elegante e inteligente, había un demonio codicioso, que no se detendría ante nada. Había convertido el amor de mi hijo en una herramienta para ganar dinero. Había convertido a mi familia en... Miré la pila de documentos sobre la mesa. Los números, las fotos, los mensajes... Todo era prueba de mi ingenua estupidez, al pensar que alguna vez podría llegar a un acuerdo con ella. Abogado, dije. Mi voz se volvió aguda, fría como el acero. Quiero que pague por cada centavo que le quitó a Santiago, y por cada segundo de paz que me robó. Solís asintió. La fiscalía ya tiene pruebas suficientes para procesar. La orden de arresto oficial se emitirá en las próximas 24 horas. Esta vez, no habrá libertad bajo fianza. Me levanté, fui a la ventana y miré la bulliciosa calle de la Roma Norte. En mi corazón no quedaba ni una pizca de lástima. ¿Catalina quería jugar con las cartas boca arriba? Bien, acababa de revelar mi última carta, y era el as de espadas. Esta es una historia de venganzas contadas que nunca olvidaré. Mañana del 25 de noviembre. El cielo de la Ciudad de México estaba gris, cargado de nubes negras que anunciaban una lluvia fuera de temporada. Me senté en el salón de mi casa en Coyoacán, con el teléfono apretado en la mano. Aunque el licenciado Solís me había informado previamente de lo que iba a suceder, mi corazón seguía latiendo desbocado en mi pecho.
No esperaba buenas noticias. Esperaba el final de una pesadilla. Ring. Ring. Sonó el teléfono. Era Santiago. Deslicé el dedo para contestar. Y antes de que pudiera decir «Hola», la respiración agitada de mi hijo resonó, rápida y en pánico. «Mamá, ya está. Todo ha terminado». La voz de Santiago estaba rota. Sonaba como cristales triturados bajo un tacón. Podía escuchar el bullicio de las sirenas de la policía desde el otro lado de la línea. El ruido de la multitud curiosa que se había reunido en el vestíbulo del apartamento de Polanco. «Cuéntame, Santiago», dije, con voz grave y tranquila, tratando de ser un apoyo para mi hijo. Y a través del relato entrecortado y tembloroso de mi hijo, sentí como si estuviera allí mismo, presenciando el momento en que la máscara de Catalina se hizo añicos. Esa mañana, el apartamento de Polanco ya no estaba en paz. Doña Sofía Morales, la madre de Catalina, también estaba allí. Había venido a planear cómo contrarrestar mi contrademanda. Su boca todavía parloteaba sobre que yo era una vieja senil, a punto de perderlo todo. Catalina estaba sentada en el sofá, con una taza de café en la mano, pero sus ojos ya fluctuaban. La arrogante confianza habitual había sido reemplazada por una vaga inquietud. Entonces sonó un golpe en la puerta. No era el golpe educado de un invitado, sino el golpe autoritario de la ley. Santiago abrió la puerta. Era el comandante Hernández de nuevo. Pero esta vez no venía solo. Detrás de él había 2 agentes de policía completamente equipados y un representante de la fiscalía. «¿Señorita Catalina Morales?» La voz del señor Hernández resonó, fría y nítida como un bisturí que diseccionaba la verdad. Santiago contó que Catalina se había puesto de pie de un salto. El café de su taza se derramó, salpicando su costoso vestido de seda. «¿Qué más quieren?» Mi abogado ya presentó una queja por el allanamiento de la otra vez. Catalina gruñó, tratando de recuperar un poco de su última autoridad. El señor Hernández no respondió. Entró directamente en la sala de estar. Se paró frente a ella. Sacó un documento con un sello rojo brillante. «No hemos venido a registrar, señorita. Hemos venido a ejecutar una orden de arresto». El ambiente se congeló. Doña Sofía gritó: «¡Absurdo! ¡Están locos! Mi hija es una abogada de renombre. Es una víctima. Pida silencio». Un oficial de policía gritó, deteniendo a doña Sofía cuando intentaba abalanzarse. El señor Hernández miró directamente a los ojos de Catalina y comenzó a leer en voz alta la orden de arresto. Cada palabra, cada letra, golpeó como martillazos la carrera y la reputación que ella había construido diligentemente, con mentiras. «Señorita Catalina Morales, queda detenida de urgencia por los delitos de falsificación de documentos, fraude, desvío de fondos fiduciarios y contratación ilegal de detectives privados». El señor Hernández pasó a la segunda página. Su voz se volvió más aguda, enfatizando cada palabra. «Además, tenemos pruebas suficientes para procesarla por el delito de lavado de dinero a través de la empresa fantasma, inversiones sombra y cuentas en el extranjero. Esta orden no tiene derecho a fianza. Lavado de dinero, sin fianza». Esas 2 frases derrumbaron por completo la última resistencia de Catalina. Santiago me dijo, su voz ahogada por la conmoción: «Mamá». Ella me miró. Una mirada desesperada de súplica, pero no pude hacer nada. Me quedé paralizado. Y entonces se desplomó. Catalina Morales, la orgullosa abogada, la que una vez me había apretado la mano amenazadoramente en la boda,
Ahora se derrumbaba como un edificio sin cimientos. Sus piernas cedieron, todo su cuerpo se desplomó en el frío suelo de madera. No lloró. No gritó como su madre. Solo abrió los ojos de par en par, su respiración entrecortada como la de una persona ahogándose. 2 oficiales se acercaron y la levantaron por los brazos. El frío sonido metálico resonó. Clic. Las esposas se cerraron firmemente alrededor de sus muñecas. Las manos que habían firmado documentos falsos, las que habían dado órdenes, ahora estaban atadas a su espalda. No. Suelten a mi hija. Fue una trampa. Esa vieja la tendió. Una trampa. Doña Sofía se abalanzó, arañando los brazos de los policías, sus lágrimas y mocos borrando su espeso maquillaje. Señora Sofía Morales. El señor Hernández se giró, con voz de advertencia. Usted también está bajo investigación por recibir dinero de cuentas de lavado de dinero. Le aconsejo que se mantenga en silencio y busque un abogado, en lugar de resistir a la autoridad. Doña Sofía se quedó paralizada, con la boca abierta, los brazos caídos. La policía escoltó a Catalina hasta la puerta. Al pasar junto a Santiago, ella levantó la vista para mirar a su marido. Santiago dijo que en esa mirada ya no había amor, ni tampoco cálculos, solo un pozo negro de miedo y vacío. Santiago. Susurró el nombre de su marido, pero Santiago se había dado la vuelta. La puerta se cerró. El sonido de los pasos se desvaneció. Mamá. Santiago dijo por teléfono, su voz bajando, débil. La casa está vacía. Doña Sofía está sentada llorando en el suelo. Y yo me siento como un tonto. ¿Con quién he estado viviendo? ¿Qué he estado protegiendo? Escuché los sollozos de mi hijo, el dolor de la traición, el colapso de la confianza. Dolía más que la muerte. Vuelve a casa, hijo, le dije suavemente. Vuelve a Coyoacán, con tu madre. Santiago colgó. Dejé caer el brazo. Afuera, comenzó a llover. Las gotas de lluvia golpeaban la ventana con un sonido de lop-bop. No sentí alegría ni euforia. Esta victoria tenía un sabor amargo. Miré la foto de la boda de mi hijo en la estantería. Su radiante sonrisa de aquel día ahora parecía agria. Se había hecho justicia, mi honor había sido reivindicado, pero el precio que pagué fue el corazón roto de mi hijo. Me levanté y fui a la cocina. Necesitaba preparar la cena. Santiago regresaría, y necesitaría un tazón de sopa caliente. Un abrazo cálido. No reproches ni sonrisas triunfantes. La poderosa mujer de Polanco había caído. Ahora era el momento de que la madre de Coyoacán abriera sus brazos para sanar las heridas de estas turbulentas historias familiares. Esa noche, la lluvia continuó cayendo sin cesar sobre los viejos tejados de Coyoacán. El aire frío se colaba por las rendijas de las ventanas, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y hojas podridas. Me senté en el viejo sillón mirando hacia la puerta, tejiendo una bufanda de lana. El reloj de péndulo en la pared marcaba las 9 de la noche. Cada tic-tac golpeaba mi corazón con impaciencia. Luego se escuchó el ruido de un motor, deteniéndose frente a la puerta. No era el rugido fuerte habitual del coche de Santiago, sino un apagado lento y cansado del motor. Dejé el ovillo de lana, me levanté, pero no fui a abrir la puerta de inmediato. Quería darle a mi hijo un momento para respirar, para prepararse a enfrentarme. La pesada puerta de madera se abrió. Santiago estaba allí. Estaba completamente empapado. Su cabello negro estaba pegado a su frente. El agua de lluvia goteaba en el suelo. Su rostro demacrado. Sus ojos rojos e hinchados, con ojeras oscuras como si no hubiera dormido en un mes. Me miró.
En sus ojos había un arrepentimiento extremo, el dolor de un niño que acababa de darse cuenta de que se había alejado demasiado del camino. «Mamá». El grito era ronco, ahogado en su garganta. Entró en la casa. Sus pasos vacilantes como los de un borracho. Cuando llegó frente a mí, a unos 2 pasos, sus piernas parecieron perder toda su fuerza. Ploc. Santiago se desplomó. Se arrodilló en el frío suelo, la cabeza gacha, los hombros temblando violentamente. Ese acto fue como un cuchillo en mi corazón. En México, los hombres valoran mucho su orgullo. Para Santiago, arrodillarse ante su madre era un abandono total del ego, una confesión de culpa de lo más dolorosa. «Lo siento. Lo siento, mamá». Rompió a llorar. Un llanto inconsolable, como una presa rota. Toda la represión, el orgullo, la confusión de los últimos días ahora, se desbordaban con sus lágrimas. «Soy un hijo terrible. No te creí. Te dejé sola soportando esas calumnias. Te eché de mi casa. Dios mío, ¿qué he hecho?». Me quedé inmóvil, mirándolo, las lágrimas también brotando calientes por mis mejillas. Me acerqué, me incliné y puse mis manos sobre sus hombros, sintiendo el temblor de su cuerpo flaco. «Levántate, Santiago, levántate, hijo», dije, con voz suave pero firme. «No, no lo merezco». Santiago negó con la cabeza, todavía con la cara agacha. Creí sus palabras. Creí sus palabras. Creí esos papeles falsificados, más que en la integridad de mi madre. Dudé que me robaras el dinero. «Mamá, ¿cómo puedes perdonarme?». Con fuerza, levanté el rostro de mi hijo. Sus ojos estaban llenos de miedo y remordimiento. «Porque soy tu madre». Lo miré profundamente a los ojos. «No estoy enojada contigo. Solo me duele que hayas sido engañado». Santiago me abrazó, hundiendo su cabeza en mi abdomen y llorando, como cuando era un niño y se caía de la bicicleta. Le acaricié el pelo mojado, sintiendo que el calor del amor maternal disipaba gradualmente el frío de la lluvia exterior. Mucho tiempo después, cuando los sollozos disminuyeron, acompañé a Santiago a sentarse en el sofá. Le sequé el pelo con una toalla. Luego bajé a la cocina y le subí un plato de sopa de pollo caliente que había preparado por la tarde. Santiago sostuvo el plato de sopa. Sus manos aún temblaban. Tomó una cucharada. El calor se extendió, haciendo que su tez se sonrojara un poco. «¿Sabes, mamá?», comenzó Santiago, con voz triste, su mirada perdida en el vacío. «Ahora que lo pienso, todo fue realmente aterrador. Catalina lo había planeado todo». Me senté a su lado, escuchando en silencio. Ella siempre revisaba mi teléfono, recordó Santiago, amargamente. Decía que era por celos, por amor, pero en realidad era para ver si me ponía en contacto contigo en secreto. Cada vez que intentaba visitarte, ella inventaba una excusa para discutir, o fingía estar enferma para mantenerme en casa. Me metió en la cabeza la idea de que estabas envejeciendo, que te estabas volviendo senil y que empezabas a tener comportamientos financieros inusuales. Dejó el plato de sopa en la mesa, apretando las manos. Ella usaba términos legales, conceptos macroeconómicos para confundirme. ¿Ella me protegía? No. Me estaba aislando. Quería que dudara de la única persona en este mundo que me amaba incondicionalmente. Fui demasiado ingenuo, mamá. Santiago se giró para mirarme, sus ojos llenos de arrepentimiento. Pensaba que era un ingeniero inteligente, que ganaba mucho dinero era ser astuto, pero frente a los cálculos del corazón humano, solo soy
un tonto. No eres tonto, solo eres una buena persona que puso su confianza en el lugar equivocado. Le tomé la mano, y las personas buenas a menudo son fácilmente heridas por aquellos sin conciencia. Me voy a divorciar, dijo Santiago, con voz firme, la determinación evidente en sus ojos. De inmediato. Mi abogado se encargará de los trámites mañana. Testificaré contra... Santiago miró alrededor de la vieja sala de estar, donde había viejos cuadros al óleo, muebles de madera descoloridos por el tiempo. Extraño tanto este lugar, susurró. Extraño las mañanas tomando atole contigo. Extraño la sensación de paz aquí. El apartamento de Polanco. Es frío como una morgue. La puerta de esta casa siempre estará abierta para ti, en cualquier momento, dije. Santiago apoyó la cabeza en mi hombro, exhalando un suspiro profundo. El peso de 1000 kilos sobre sus hombros parecía haberse aliviado. Mamá, ¿puedo quedarme a dormir esta noche? ¿En mi antigua habitación? Por supuesto. Te he cambiado las sábanas limpias esta mañana, respondí. Santiago cerró los ojos. En ese momento, supe que mi hijo realmente había regresado, no el ingeniero exitoso con su elegante traje, sino mi pequeño Santiago. La feroz tormenta había pasado, dejando ruinas. Pero los cimientos de esta casa, el amor, seguían firmes. Miré por la ventana. La lluvia había cesado. Las gotas de agua en las hojas brillaban bajo la luz amarilla de las farolas. Mañana sería un día largo, con trámites legales agotadores, juicios ruidosos, pero esta noche, en esta pequeña casa de Coyoacán, la paz había regresado verdaderamente. Después de estas desafiantes historias familiares, la audiencia se celebró en el Palacio de Justicia, un día de Año Nuevo, cuando el frío cortante del invierno de la Ciudad de México aún no se había disipado. El aire en la sala del tribunal estaba espeso con el olor a madera vieja y la tensión. Me senté en el banquillo, apretando la mano fría de Santiago. Mi hijo no miraba el estrado. Tenía la cabeza gacha, los ojos fijos en sus viejos zapatos de cuero, como si quisiera evitar la cruda realidad que se desarrollaba ante él. Catalina Morales estaba allí, sin su traje de marca, sin su maquillaje afilado. Llevaba un uniforme de prisión gris beige, el cabello recogido descuidadamente. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y sin brillo. Parecía 10 años mayor después de solo unos meses de detención. El tribunal dicta sentencia. Resonó la voz del juez, firme e implacable. Catalina fue declarada culpable de todos los cargos: fraude, malversación, falsificación de documentos y lavado de dinero. La sentencia fue de 8 años de prisión, además de la devolución total del dinero apropiado y una indemnización por daños morales. El martillo de madera golpeó la mesa. ¡Clac! Ese seco sonido puso fin a una ambición ciega. Catalina no lloró, solo tembló ligeramente, luego dejó caer los brazos, aceptando ser llevada por la policía. Al pasar por nuestra fila, se detuvo un segundo. Levanté la vista y la miré directamente a los ojos, sin rencor, sin regocijo. Solo lástima. «Cuídate», murmuré con los labios. Catalina bajó la cabeza y salió rápidamente por la puerta trasera. La puerta de hierro se cerró con un bang. Santiago exhaló un largo suspiro, sus delgados hombros caídos. Por fin, la pesadilla había terminado. Los trámites de divorcio se llevaron a cabo rápidamente después. Santiago se negó rotundamente a aceptar cualquier propiedad relacionada con ese matrimonio equivocado. El lujoso apartamento de Polanco, los costosos muebles, todo se vendió para pagar deudas y gastos judiciales. Mi hijo salió del matrimonio con las manos vacías, pero con el alma aliviada.
No quiero conservar nada que me recuerde a ella. Me dijo Santiago al firmar el último documento. Quiero empezar de nuevo, desde cero. En los días siguientes, nos pusimos a limpiar el desorden financiero. El licenciado Solís me ayudó a establecer un sistema completamente transparente para el fideicomiso verde. Decidí no guardar más secretos. Se creó un sitio web interno que actualizaba en tiempo real todas las transacciones, ganancias e inversiones del fondo. Llamé a Santiago a mi estudio, le puse delante el libro mayor y la pantalla de la computadora. Te escondí las inversiones en la empresa tecnológica porque tenía miedo. En este país, la riqueza a veces es un imán para el peligro. Temía que te secuestraran, que te extorsionaran si la gente sabía cuánto poseías. Santiago miró los números, con los ojos muy abiertos de asombro. Nunca imaginó que la fortuna que su padre le había dejado y que su madre había cultivado fuera tan grande. Me protegiste a tu manera. Santiago cerró la computadora. Su voz se volvió grave. Entiendo. Catalina olió el dinero y se cegó. ¿Y tú? Escondiste el dinero para salvar mi vida. Decidimos destinar una parte de las ganancias a financiar proyectos comunitarios, tal como era el deseo de Eduardo. La transparencia disipó cualquier duda restante. No más susurros calculadores, solo confianza absoluta entre madre e hijo. Santiago se mudó a vivir cerca de mí. Alquiló un pequeño y modesto apartamento a unas pocas calles de mi casa en Coyoacán. No más fiestas lujosas, no más viajes ostentosos. La vida de mi hijo volvió a su ritmo tranquilo original. Cada mañana, mi hijo y yo caminábamos juntos al mercado de Coyoacán. Nos sentábamos en nuestro puesto favorito, pedíamos 2 tazas de atole caliente y un plato de tamales de hoja de plátano. «Está delicioso, mamá», dijo Santiago, comiendo y exclamando, la sonrisa ya de vuelta en sus labios. Una sonrisa genuina, no forzada. Cuando vivía en Polanco, todas las mañanas, solo comía cereal con leche fría. Extrañaba desesperadamente el sabor de este maíz caliente. Miré a mi hijo, dando gracias en silencio al cielo. Las heridas en el corazón aún estaban allí. De vez en cuando lo veía pensativo mirando por la ventana. Pero Santiago se estaba recuperando. Comenzó a unirse a mí en la administración del fondo, aprendiendo a invertir en valores sostenibles en lugar de perseguir ganancias momentáneas. Una tarde, mientras estábamos podando juntos la bugambilias frente a la puerta, Santiago preguntó de repente. Dejé la tijera, mirando los delicados pétalos caer al suelo. El odio es como beber veneno y esperar que el otro muera, hijo, respondí. No odio. Lo considero una valiosa lección para toda nuestra familia. Gracias a ello, nos entendemos mejor, y gracias a ello, sabes lo que es más importante. Santiago asintió. Tomando la regadera. El sol de la tarde bañaba de oro la calle empedrada. Coyoacán seguía siendo hermosa y pacífica. Los vendedores ambulantes seguían pregonando sus mercancías. El repique de las campanas de la iglesia de San Juan Bautista resonaba. La tormenta había pasado, llevándose consigo las mentiras y la codicia, devolviendo a este lugar su tranquilidad original. Sabía que, de las cenizas del pasado, brotaban nuevos brotes de esperanza. Un año después, Coyoacán me recibió temprano por la mañana, con el embriagador aroma a café de olla que salía de la pequeña cocina. Abrí la ventana, llenando mis pulmones con el aire fresco de la primavera. Las bugambilias moradas que cubrían la valla habían florecido más que nunca. Mi vida había cambiado por completo, no en lo material, sino en mi estado de ánimo. Ya no era la viuda solitaria que vivía recluida, temiendo guardar el secreto de su fortuna. El fideicomiso verde ahora operaba abierta y fuertemente.
Estábamos financiando un proyecto de baterías biológicas en aldeas remotas de Oaxaca, la tierra natal de Eduardo. Cada vez que recibía fotos de los niños de las montañas con luz eléctrica para estudiar, mi corazón se llenaba de calidez, como si mi marido me sonriera desde arriba. Salí al porche, sentándome en mi sillón de mimbre habitual. Hoy era domingo. Santiago vendría a almorzar, pero últimamente no venía solo. «Madre Elena». Una voz clara resonó desde la puerta. Itzel entró, llevando una cesta de frutas frescas. Detrás de ella venía Santiago, con el rostro radiante de felicidad. Itzel era maestra de primaria en una escuela pública de este mismo distrito. Santiago la conoció en un voluntariado en la biblioteca local. No era abogada, no era modelo. Itzel era sencilla, con su largo cabello negro trenzado, una sonrisa amable y las manos manchadas de tiza. A diferencia de la astuta y fría Catalina, Itzel trajo a mi familia la calidez del sol. Le gustaba escuchar mis viejas historias. Le gustaba cocinar el elaborado mole poblano conmigo. Y lo más importante, amaba a Santiago por quien era, no por el apellido Rivera o la fortuna que lo acompañaba. «Hola, mamá». Santiago me besó en la mejilla. Luego rápidamente ayudó a Itzel a colocar las frutas en un plato. Al verlos a los dos tan ajetreados juntos, intercambiando miradas tiernas, sentí una alegría infiltrarse en mi corazón. El verdadero amor no necesita ostentación, es así de simple y pacífico. El almuerzo transcurrió entre risas. Comimos chiles en nogada tradicionales. Santiago le sirvió comida a Itzel, cuidándola con esmero. Cuando la comida casi terminaba, Santiago de repente se puso serio. Dejó los palillos, tomó la mano de Itzel, y luego me miró con una mirada extraña y brillante. «Mamá». La voz de Santiago temblaba un poco por la emoción. «Itzel y yo tenemos algo que decirte». Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasaría ahora? Pero al ver la sonrisa tímida de Itzel, supuse que no eran malas noticias. «¿Qué pasa?» «Chicos», pregunté, emocionada. Santiago respiró hondo. Luego dijo de corrido, con voz llena de alegría: «Mamá, vas a ser abuela. Itzel está embarazada. El médico dice que es una niña. La fecha de parto es en marzo del próximo año». Me quedé atónita unos segundos. La cuchara en mi mano cayó a la mesa con un clink. «¿Embarazada? ¿Nieta? ¿De verdad, hijo?». Balbuceé. Las lágrimas brotando naturalmente. Calientes. Itzel asintió, sonriendo felizmente, acariciando suavemente su vientre. «Sí, fuimos a la ecografía ayer. La bebé está muy sana». Me levanté de un salto y corrí a abrazar a mis dos hijos. La felicidad se desbordó como una presa rota, arrastrando todo el dolor y la pérdida del pasado. Lloré, pero esta vez eran lágrimas de plenitud. Tendría una nieta. La sangre de los Rivera seguiría fluyendo. Una pequeña vida estaba a punto de nacer en el amor y la verdad, sin mancharse por cálculos o mentiras. Inconscientemente, recordé la horrible boda del año pasado. Recordé la amenaza de Catalina sobre el regalo sorpresa que me tenía preparado. Ella quería darme una citación judicial. Quería darme la humillación. Pero la vida es justa. Me quitó lo falso para devolverme el regalo más verdadero. Esta nieta, la pequeña vida que crecía día a día en el vientre de Itzel, era el regalo de historias inolvidables que Dios me había dado. Al atardecer, cuando mis hijos se habían ido, me senté sola junto a la ventana.
El sol de la tarde proyectaba largas rayas naranjas en el suelo de madera. Miré la antigua calle empedrada de Coyoacán, donde la gente seguía pasando, la batalla legal, las noches sin dormir, el dolor de la traición, todo eso ahora eran solo viejas páginas de un libro cerrado. Había luchado como una guerrera para proteger mi hogar, y la recompensa que recibí era mayor que cualquier tesoro. Puse mi mano sobre mi pecho izquierdo, donde mi corazón latía en paz. Estaba lista para el nuevo capítulo de mi vida, el capítulo de la abuela Elena, de los cuentos de hadas junto a la cuna, y de una familia sanada por el perdón y el amor. Esta es mi historia. Una historia de drama familiar llena de lágrimas, pero también llena de luz. Y sé que lo mejor aún está por venir. Al mirar todo lo que había pasado entendí una cosa. La gente no cae por los golpes de los malos, sino por el silencio de aquellos a quienes ama. Pero ese mismo silencio me ayudó a ver claramente quién era sincero y quién era solo una sombra que pasaba por mi vida. Lo más importante que aprendí es que incluso cuando te empujan al límite del dolor, todavía tienes derecho a levantarte, a proteger tu propio honor y el de aquellos a quienes amas. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Realmente aprecio eso. ¿Cómo están todos de salud estos días? ¿Están bien de ánimo? Espero que todos estén a salvo en sus propios hogares. Si la historia te ha dado un poco de motivación o empatía, dale me gusta, comparte y suscríbete al canal para continuar este viaje conmigo. Espero que estas historias de venganza te hayan traído muchas emociones y reflexiones.